Vamos a estar leyendo los primeros 6 versículos. Pero hoy estaremos viendo solamente los primeros 3. Dios mediante, y si Él lo dispone, podemos seguir con los otros 3 versículos más adelante. Así que vamos a leer la palabra del Señor y vamos a orar. Juan 15. Dice así la palabra de nuestro Señor: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Versículo 4. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Y eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesita nuestro corazón, Señor, tu verdad. Señor, recuerdo las palabras de Cristo a sus discípulos, diciéndole: la carne para nada aprovecha, es el Espíritu el que da vida. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Señor, esas son las palabras que necesitamos. Señor, y te ruego que hoy puedas hablar por medio de tu palabra, que puedas cubrir toda mi necesidad, mi debilidad. Señor, que pueda ser claro y sencillo. Señor, y pueda proclamar tu verdad, pueda proclamar a Cristo. Señor, porque Él es todo lo que nuestro corazón necesita. Señor, te pido todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, antes de meternos de lleno al pasaje, me gustaría hablar un poco del contexto de este capítulo, para que lo puedan tener presente, para que lo puedan tener en sus mentes a medida que avanzamos. El capítulo 15 de Juan se encuentra en una sección que comienza en el capítulo 13 y termina en el capítulo 17. Como dije anteriormente, nos encontramos aquí en la noche del jueves, la última semana del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Muchos llaman a esta sección el último discurso, el último sermón de Cristo a sus discípulos. Cristo está celebrando la cena de Pascua, como dije anteriormente, junto a sus discípulos. Así que fue una noche importante para nuestro Señor, pero también lo era para cada uno de sus discípulos. El Señor, a medida que avanzamos del capítulo 13 al 17, el Señor expone muchas verdades acerca de Él y acerca de sus discípulos. Él expone también muchas y muchas promesas, entre una de ellas la promesa del Consolador, de que el Consolador vendría, de que era necesario que Él partiera para que el Padre, por medio del ruego de Cristo, mandase el Consolador, refiriéndose al Espíritu Santo, que ya no moraría entre nosotros, sino moraría en nosotros. Muchas promesas. Pero a la vez, transcurrida la noche, también Cristo expone al traidor en esa misma noche. Resulta que el traidor se encontraba entre los discípulos, entre aquellos que profesaban seguirle y profesaban amarle. Por lo tanto, imaginemos a los discípulos. Realmente yo creo que fue una noche llena de emociones, de sentimientos encontrados, de preguntas, de dudas. Así que
llegamos al capítulo 15 y es en este contexto, es en este ambiente que Cristo les dice estas palabras. Y algo interesante e importante que debemos tener en cuenta es que Judas ya no estaba entre ellos. Cristo lo había expuesto y lo había despedido. Él estaba yendo a reunirse con los líderes para planear la traición a Cristo y su futura no crucifixión, para cumplir lo que estaba escrito, dijo Cristo anteriormente. Así que es en este contexto, hermanos, que Cristo le dice estas palabras. Vamos a leer ahora los primeros 3 versículos. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Capítulo 14, si pueden dar vuelta a la página o no, creo que en la misma. A lo último dice, levántense, vámonos de aquí. Así que Cristo estaba caminando con sus discípulos por las calles de Jerusalén, iban al huerto de Getsemaní, donde Cristo en el capítulo 17 iba a orar, iba a interceder al Padre por él, e iba a interceder al Padre por sus discípulos, e iba a interceder al Padre por aquellos que iban a creer por medio de las palabras de sus discípulos, que ahí estamos cada uno de nosotros si le pertenecemos. Así que podemos imaginarnos que estaban caminando, Cristo con sus 11 discípulos y le dice esto. La pregunta que podemos hacer no es ¿qué quería decir Cristo con que Él era la vid? Y no solamente la vid verdadera. Quizás nosotros no estamos muy familiarizados con esa planta, no estamos muy familiarizados con el término de la vid, pero los discípulos judíos sí lo estaban. Sí estaban familiarizados con ese término. Así que vamos a ver un poco acerca de esto para entender qué entendieron los discípulos cuando Cristo les dice esto. Cuando Cristo dice, yo soy la vid verdadera, eso nos da un principio, hermanos, de que si hay algo verdadero, entonces es porque hubo algo algo falso, ¿sí? Si hay algo verdadero es porque hay algo falso. Cristo está diciendo que Él es la vid verdadera porque hubo una vid falsa. Hubo una vid degenerada, una vid corrupta, hubo una vid que no llevó fruto delante de Dios. ¿Y quién es esa vid? Bueno, Israel es esa vid. Si quieren anotar en Isaías 5, a lo largo del Antiguo Testamento, Israel como pueblo era conocida como la vid de Dios. Y en Isaías 5 dice, yo planté mi vid en un monte muy fértil. Así que está apuntando a Israel como la vid del Señor, y el Señor dice que Él la plantó en un monte muy fértil. Y desde los versículos 1 al 7 el Señor procede a hablar acerca de todo lo que Dios hizo y cómo Dios la cuidó, cómo Dios la protegió, esperando que esa vid diera fruto. Sin embargo, esa vid produjo uvas amargas, uvas agrias, uvas salvajes que no se podían comer. ¿Conocen los árboles de naranjas que están en las veredas? Bueno, imagínense algo así, ¿no? Uno planta, uno cuida y resulta que... ¿Para qué sirve entonces? ¿Qué podía hacer el Señor? No podía hacer más nada que quitar su muro, dejarla desprotegida para luego ser pisoteada por los enemigos, por naciones extranjeras. Y si recordamos y si estamos leyendo el plan cronológico, se darán cuenta de esto. Esta es la realidad de Israel. Israel se convirtió en una vid salvaje. Eso lo podemos también ver, si quieren anotarlo, en el Salmo 80.
Salmo 80 es precioso también para poder leerlo, acerca de la realidad de Israel y cómo el salmista clama para que mire el Señor de los cielos y revierta esa situación. Entonces, ¿por qué es importante que los discípulos supieran que la vid verdadera es Cristo y no Israel? Bueno, los discípulos eran judíos. Ellos, como todos los demás judíos, ellos podían pensar, soy judío, soy descendiente de Israel, soy descendiente de Abraham, soy parte del pueblo de Dios, soy parte de la fuente divina de Dios. Como decían los fariseos, soy descendiente de Abraham. Cristo le responde a ellos, si fueran descendientes de Abraham, harían la obra que Abraham hizo. ¿Cuál fue la obra que Abraham hizo? No hizo algo, principalmente, sino creyó en Dios. Entonces, Cristo le dice, no es así. Nuestro Señor viene y dice, si quieren estar unidos a Cristo, si ustedes quieren tener la fuente de vida divina, ustedes no tienen que estar unidos a Israel. Ustedes tienen que estar unidos a mí, porque yo soy la vid verdadera. Yo soy quien da fruto realmente delante de Dios. Por lo tanto, si ustedes quieren hacerlo, tienen que estar unidos a mí. Así que, hermanos, la bendición ya no llega. Eso es lo que estaba diciéndole Cristo a su discípulo, comunicándole Cristo a su discípulo. La bendición de Dios ya no llega por ser parte del pacto de Israel, por ser parte o estar unidos a ritos o a ceremonias. La bendición llega por estar unido a una persona. Y esa es Cristo. Es por medio de Él que llega la vida divina. Es por medio de Él que podemos dar fruto a Dios. Todo lo demás es una mera sombra. Y para hacer una comparación de esto, en Hebreos 8, el autor de la carta de los Hebreos, en el capítulo 8, habla acerca de que Jesús es el tabernáculo verdadero. Pablo en Colosenses 2:7 también habla de la necesidad que tenemos como cristianos de ser cimentados en Cristo y edificados en Él, apuntando a Cristo como una roca de fundación, ¿no? Y es así. Cristo es el tabernáculo verdadero, Cristo es el templo verdadero, Cristo es la vid verdadera. Y estos discípulos ya saben que Israel iba a ser destruida. Ya saben que el templo iba a ser destruido, que todo lo que ellos conocían iba a desmoronarse completamente. Pero ellos necesitaban confiar en el Señor, porque todo eso no era verdadero, era una sombra que apuntaba a lo verdadero. Y lo verdadero es Cristo, y Cristo permanece para siempre, y si ellos estaban unidos a Cristo, ellos podían llevar fruto a Dios. Así que Él se les manifiesta como realmente Cristo es. Horas antes de morir, Él dice, yo soy, Él se identifica con Dios. Yo soy Dios, ¿no? Uno. Y esta no es la primera vez que Juan registra esto de parte de nuestro Señor. No es la primera vez que Dios se identifica de esta manera. En Juan 6, nuestro Señor dice, yo soy el pan de vida. En Juan 8, yo soy la luz del mundo. En Juan 10, yo soy la puerta de las ovejas y yo soy el buen pastor. En Juan 11, yo soy la resurrección y la vida. En Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahora la última, horas antes de morir, para luego resucitar en gloria y poder, Cristo le dice a sus discípulos, yo soy la vid verdadera. Ellos necesitaban confiar en esa realidad, hermanos, como nosotros. Es la realidad que debemos conocer cada día y entender espiritualmente, no entenderlo acá. Es qué realidad debemos entender, que solo unidos a Él por medio de la fe podemos llevar fruto para Dios
Todo lo demás son vides falsas, al igual que Israel. Son vides falsas. Reputación, éxito, fama, ministerio, todo fuera de Cristo son vides falsas. Nuestra propia persona, nuestros propios logros son vides falsas. Pablo lo deja muy claro en Filipenses 3. Todo lo que Pablo había alcanzado por medio de la carne, ¿cómo lo consideraba? Cuando él conoce a Cristo. Como basura, como estiércol, para no decir otra palabra. Pablo, al ver a Cristo, renunció a toda su carrera, a todos sus logros, por amor a Cristo. Y es en este sentido, hermanos, que debemos examinarnos. Es en este sentido que debemos examinarnos cómo estamos en esa área. ¿En qué evaluamos nuestro fruto para con Dios? ¿En qué lo evaluamos? Como los discípulos en ese entonces, necesitamos vivir conscientes de esta realidad si somos cristianos. Necesitamos vivir conscientes de esta realidad. Cristo es la vid verdadera, nada ni nadie más lo es ni lo será. Así que si queremos conocer y si queremos experimentar la vida divina, si queremos experimentar llevar fruto para Dios, debemos entonces profundizar y examinarnos. Primeramente examinarnos si realmente estamos unidos a la vid. Y segundo, profundizar en la unión que yo tengo con Cristo, primeramente. Y no en hacer cosas y cosas y cosas para delante de los hombres demostrar que yo soy cristiano. Eso es como poner el carro delante y el caballo atrás. Imagínense, yo pongo el carro delante y quiero ir para adelante, pero ¿qué va a hacer el caballo? Estoy al revés. Es profundizar en unión con Cristo. Es eso lo que me llevará a mí a vivir una vida consagrada a Él, por lo tanto una vida fructífera, porque Él es la vid verdadera. Así que pasemos al segundo personaje de lo que Cristo dice aquí. Versículo 1, Él dice, yo soy la vid verdadera, y dice, y mi Padre es el viñador. Cristo dice que su Padre es el viñador, es Dios quien está a cargo de esa viña. Él es el que la plantó, al igual que Israel, Él es el que plantó esta viña. Así que Él está a cargo de su cuidado, de su protección, como de la producción del fruto de esta viña. Él sabe qué hacer, el viñador sabe qué hacer para que todo eso acontezca. Sabe qué hacer. No son las ramas quienes dirigen y orquestan eso, es el viñador. Por lo tanto, al estar a cargo de la vid, Él está a cargo de las ramas. Eso es lo que Cristo dice. Él está a cargo de las ramas que están ahí unidas a la vid. Y Él obra, Cristo dice que Él obra de manera diferente con cada rama porque hay ramas distintas. Hay ramas distintas. Así que antes de meternos en cómo el viñador, que es Dios, obra en cada una de esas ramas, vamos a hablar de las ramas. ¿Qué se está refiriendo Cristo con las ramas? Bueno, eso lo podemos ver en el versículo 5 que lo leímos, que dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Así que Cristo está apuntando que las ramas son aquellos discípulos de Cristo o aquellos que profesan ser discípulos de Cristo. Pero Cristo dice que hay dos distintas ramas. Si leen ahí, ¿cuáles son las dos distintas ramas? Las que llevan fruto, correcto, y las que no. Así que, para entender un poco más, podríamos ir al versículo 13, para que lo tengan en cuenta. En ese capítulo es donde Cristo expone al traidor, como dije anteriormente, expone a Judas como
el traidor, y los despide de ellos, los despide. Judas ya no está aquí entre ellos. Judas se dirige a entregar a Cristo para que se cumpliera la Escritura, pero resulta que ese traidor se encuentra dentro del círculo, dentro del ámbito de los discípulos, dentro de aquellos que dicen seguirle y amarle. Y es en ese contexto que dice esto Cristo. Entonces, ¿qué es lo que Jesús tuvo en mente esa noche al decir esto? Bueno, muy probablemente los dos tipos de discípulos que existen. Aquellos que vitalmente están unidos a la vid, aquellos que interiormente y vitalmente están unidos a la vid, que tienen una comunión vital con la vid y por lo tanto dan fruto, y aquellos que solo lo están superficialmente, aquellos que solo lo están superficialmente, tienen algún tipo de interés por Cristo, pueden hacer cosas cristianas, pero no tienen una relación vital con la vid, y en consecuencia no dan fruto. Es así como sucedió con Israel, es así como sucedió con la vid del Antiguo Testamento, con Israel. Fueron cortados de parte de Dios, por un juicio de parte de Dios. En Números 16 encontramos la rebelión de Coré. ¿Qué pasó con él, con Datam, con Abiram? Fueron cortados de entre su pueblo. Ellos eran descendientes, pero no lo eran realmente. Pablo dice en Romanos 6 que no todo Israel es Israel. Pablo dice en Romanos 2 que no es judío el que lo es exteriormente, sino que el que lo es interiormente. Que la circuncisión no es la que es externa, sino la que es interna, la que sucede en el corazón. Cuando Dios hace una obra en ese corazón de carne y pone en ese corazón de piedra y pone un corazón de carne, que anhela y ama seguirle. Ese es el punto, hermanos. Así como sucedió con el pueblo de Israel, con la vid de Dios en el Antiguo Testamento, así sucede en el pueblo de Dios hoy. Hay ramas. Cristo dice, las ramas que en mí no dan fruto. Hay ramas, hermanos. Pongámonos a pensar en la vida, hay ramas, están todas conectadas. ¿Yo qué veo ahí? Yo veo que están conectadas, realmente. Parecen estar conectadas a la vid. Pero hay muchas o algunas, Dios sabe, que solamente lo están superficialmente. Aunque los hombres puedan decir, oh, lo están superficialmente, no tienen una relación con la vid. Como sucede con las vides. ¿Y quién es el que se encarga de eso? Es el viñador. Cuando llega el momento de la limpieza, cuando llega el momento de la poda, el viñador observa. Y aquella rama que está superficialmente, que no está llevando fruto, la va a cortar. Pero aquella que lleva fruto la va a limpiar, la va a podar. Esa es la obra del viñador. Y eso es como Dios trabaja hoy dentro de su pueblo. Lo que Cristo está diciendo en otras palabras, hermanos, es que dentro del pueblo de Dios hay poseedores de vida y hay profesantes de vida, que no son lo mismo. Y la diferencia entre ellos dos es que uno lleva fruto y el otro no. Y Dios se encargará de cada uno de ellos. Ahora, antes de pasar a la obra que Dios hace en cada una de esas ramas, veamos entonces a qué se refiere Cristo con el fruto. ¿Qué es fruto? ¿A qué fruto se refiere Cristo? Para ayudarnos podríamos empezar por la ilustración que Cristo está dando. Cristo está dando una ilustración de una vid con sus ramas y fruto. ¿Qué se espera que den las ramas de la vid? La vid es una planta que da uva. ¿Qué se espera de las ramas? Que dé uva.
Ese es el fruto. ¿Por qué? Porque es la sustancia, por así decirlo, que produce el fruto que produce la vid, el fruto que produce el tronco. No puede dar otra cosa a la rama, porque de eso se trata la vid, de uva. Y ahora Cristo está diciendo que Él es la vid. Entonces, ¿la vid de quién trata? De Cristo. ¿Qué se espera que den las ramas? ¿Qué fruto se espera que den las ramas entonces si la vid es de Cristo? Se esperan que den a Cristo, que reflejen a Cristo, que reflejen el carácter de Cristo. ¿Ven eso, hermanos? El punto es Cristo mismo. Y Pablo en Gálatas 5:22 nos puede ayudar con esto. Él dice que el fruto del Espíritu Santo, el fruto, no son los frutos, es el fruto del Espíritu Santo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Ese es el fruto del Espíritu. Ese es el fruto del Espíritu. Eso es lo que muestra el carácter de Cristo en el cristiano. Por lo tanto, si decimos que estamos injertados en Él, si decimos que nos identificamos con Él, si decimos que estamos unidos a Él, este es el fruto que debemos dar. No fabricándolo, no, porque es de la vid que sale. Si yo estoy diciendo que estoy unido a esa vid, entonces ese es el fruto. Ese es el fruto, porque no hay otro. Me gusta como lo dice un pastor. Dice, lo que la savia de la vid es para la rama, lo es el Espíritu de Cristo para el cristiano. Lo que la savia de la vid es para la rama, lo es el Espíritu de Cristo para el cristiano. Por lo tanto, ¿queremos examinarnos? No vayamos, hermanos. No cometamos el error de ir a ver qué hacemos para ver si estamos llevando fruto o no. Cristo no está apuntando a eso. Eso es simplista, eso es superficial. Debemos examinar nuestro corazón. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. No los vamos a tener perfectamente, pero deben estar. Y debemos crecer en ellos. No debemos pensar en fruto como meramente obras piadosas o cristianas que son superficiales. Son meramente superficiales. Eso lo puede hacer un hijo del diablo tranquilamente. Involucra algo mucho más profundo, hermanos. Involucra nuestro corazón. Involucra nuestros mayores afectos. Involucra nuestros mayores anhelos. ¿Cuáles son tus anhelos? ¿A dónde está yendo tu corazón? ¿Qué está buscando tu corazón? Nadie lo puede ver. Nadie puede ver mi corazón. Pero Dios es el viñador. No sirve, hermanos. No sirve vivir para el hombre, aparentando algo que no somos. ¿A dónde va nuestro corazón? ¿Qué atesora nuestro corazón? No pensemos que somos discípulos de Cristo porque hacemos cosas que hacen los cristianos. Porque esa no es la prueba inequívoca de que somos cristianos. El pensar, bueno, ¿qué hacen los cristianos? ¿Leen? ¿Van a la iglesia? ¿Algunos sirven? Podría ser eso. ¿Son miembros? Bueno, si hago todo eso, entonces soy cristiano. No. No es eso ser cristiano. Ser cristiano es estar unido a Cristo. Y por esa realidad todo lo demás viene. Volvemos a lo mismo, no tratemos de poner el carro adelante y el caballo atrás, porque aunque todos los hombres no lo vean, va a llegar el momento en que Dios actuará. Dios actuará. Así que no somos lo que hacemos principalmente. Somos lo que atesoramos en nuestro corazón. El verdadero cristiano atesora a Cristo. No podemos escaparnos de esa realidad.
El verdadero cristiano atesora a Cristo. Vemos a Cristo diciéndolo a lo largo de todos los evangelios. Es como el reino de los cielos, es como, ¿no?, un tesoro que un hombre encuentra. ¿Y qué hace ese hombre? Vende todo lo que tiene. Compra aquel campo. Si no aborrecen aún su propia vida por causa de mí. Eso es lo que atesora el cristiano, a Cristo, por lo que Él hizo por Él. Porque nada ni nadie va a poder hacer lo que Cristo hizo. Y hoy estamos recordando su obra. Tradicionalmente, nadie, hermanos, va a venir y hacer lo que Cristo ya hizo por ustedes, ni por mí. Ninguna persona, ningún lugar, ningún ministerio, ninguna iglesia, es Cristo. Es eso como actúa, es así como actúa la fe bíblica, hermanos. Me encanta cómo lo dice John Piper. Dice, la fe bíblica abraza a Cristo de cualquier manera que lo muestre la Escritura. La fe bíblica lo abraza a Cristo de cualquier manera que lo muestre la Escritura. Y anteriormente estuvimos leyendo, ¿no? La luz del mundo, el pan de vida, el agua de vida, el único camino, la verdad, la vida, la vid verdadera. Todas estas cosas tienen implicaciones para nuestro corazón. ¿Dónde yo estoy yendo a comer? ¿Dónde estoy yo estoy yendo a beber? ¿Dónde mi corazón está yendo? Asistir a la iglesia o ir a grupos pequeños o ser miembro de una iglesia sana o bíblica, como le decimos, estar a cargo de un grupo o enseñar o ser líder, nada de eso te garantiza que sos cristiano. Nada. No te lo garantiza. Lo que te garantiza que sos cristiano y que tenés vida es que estás unidos a Cristo. Podemos hacer muchas cosas cristianas, hermanos, y no ser cristianos. El claro ejemplo es Judas. Por eso hablábamos del contexto. El claro ejemplo de esto es Judas. Lo interesante es que cuando Cristo lo expone, nadie dudaba de él. Nadie. ¿Por qué? Porque él hacía todo lo que los demás hacían. Escuchaban a Cristo, él lo escuchaba. Servían. Iban con Cristo a evangelizar o a sanar, él iba. No sé si recuerdan cuando Cristo manda de 2 en 2. No vemos en la Escritura que los discípulos dicen, no, nos asombramos porque los demonios se nos sujetan y lo podemos echar afuera y las enfermedades, pero con Judas no, vimos que él no puede. No vimos esa respuesta de los discípulos. Vinieron todos alegres y contentos, sin embargo, Cristo dice, no se alegren por esto, alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Había alguien ahí que no estaba escrito en el libro de la vida y quizás estaba contento por lo que estaba haciendo. Cristo dice, no estén contentos por esto. Qué bueno que hicieron, pero estén gozosos porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Judas podía hacer todo lo que los demás hacían y más, porque Judas, confiaban en Judas. ¿Judas quién era? El que tenía a cargo el qué. Dinero. ¿No vamos a darle dinero a alguien que no confiamos? Confiaban en él. Sin embargo, él no estaba unido a Cristo. Él estaba unido superficialmente y llegó la hora en la que Cristo lo expone, el Padre lo expone por medio de la palabra de Cristo. Por lo tanto, el problema de Judas no estaba en lo que hacía, el problema de Judas estaba más profundo, en su corazón. Ningún hombre podía verlo. Dios sí podía verlo, porque Él es
aquel que mira y conoce y examina los corazones. Es el viñador el que lo hace. Y es el viñador el que se encargará de todo eso, de exponer a ese tipo de rama. Versículo 2 dice: todo sarmiento que en mí da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Comencemos con la primera rama. Ya estuvimos hablando de Judas. Ese es el tipo de rama a la cual Cristo se está refiriendo. Y Cristo está diciendo que Dios como viñador quitará a esas personas que parecen estar conectadas a Él, pero que solamente es una unión superficial, que no dan fruto, porque no son verdaderos discípulos. Judas no daba el fruto esperado, aunque él hacía un montón de cosas buenas en sí mismas. Él no daba el fruto esperado por Dios. ¿Por qué? Porque Judas no tenía una relación vital con Cristo. Y probablemente, dado el contexto, hermanos, en el que estas palabras de Cristo son dichas a sus 11 discípulos, Cristo lo dice porque también los discípulos necesitaban saber lo que está pasando acá. Éramos 12, ahora somos 11, Él te va a traicionar. ¿Qué está pasando? ¿Quién es Él? ¿Qué sucedió? ¿Cómo es esto? ¿Se te fue de las manos? Y nuestro Señor les da una explicación. Él dice: hay personas que tienen una apariencia de apego a mí, que yo soy la vid, pero es superficial, porque no tienen una relación vital conmigo, no la tienen, por lo tanto no tienen vida. Es como una rama de una vid muerta que no lleva fruto, por lo tanto viene el viñador y lo quita. Son quitados por el Padre. Necesitaban saber también los 11 discípulos quién era Judas. Cristo le responde con esta ilustración. Y estas personas, hermanos, son los llamados apóstatas en la Biblia. John MacArthur dice acerca de esto, y escuchen: un apóstata es alguien que ha recibido la luz, pero no la vida, la semilla, pero no el fruto, la palabra escrita, pero no la palabra viva, la verdad, pero no un amor por la verdad. Eso es un apóstata. Y tanto el tiempo como la verdad van juntas. Y el viñador trabaja en la vida. Y llegará el momento en que el viñador expondrá, como expuso a Judas, expondrá a esas ramas, personas que profesan ser cristianos, pero que no dan este tipo de fruto. Entonces, déjame decirte algo. Si hoy estás aquí y te consideras cristiano, te consideras discípulo de Cristo, pero no ves el carácter de Cristo en tu vida, no ves el fruto del Espíritu en tu vida, pero solo te consideras cristiano porque haces cosas cristianas, porque vas a la iglesia, porque lees la Biblia, porque sos miembro de una iglesia sana, porque quizás enseñas. Si solamente te consideras cristiano y basas tu cristianismo en eso, tu alma está en un grave peligro. Tu alma está en un grave peligro. Y va a llegar a un punto en que no va a haber retorno. Por lo tanto, si el Espíritu Santo te trae convicción, reconoce esa realidad y ven a Cristo, porque Él es tu única esperanza, como la mía. Pero no solamente están estas ramas, sino están las ramas que dan fruto. Y Cristo dice que a estas ramas Dios las deja crecer.
Dios las cuida, las riega. No. Y todo el que da fruto, mi Padre lo poda para que dé más fruto. La palabra original es limpiar. Quizá algunas traducciones tienen esta palabra. Mi Padre las limpia, las poda. Es interesante que en el proceso, si quieren buscarlo, en el proceso de limpiar, de podar, el viñador usa el mismo filo, tanto para limpiar las ramas que llevan fruta como para cortarlas. Así que va el viñador, va a subir y él observa y él empieza a limpiar, como a cortar, a limpiar, a cortar otras. Es interesante que es el mismo cuchillo. Así que esto quiere mostrarnos algo, decirnos algo, de que mientras que a una persona lo que Dios haga, usando situaciones, obviamente, por medio de su palabra, puede ser una poda o limpieza, para otras puede ser un corte. Los discípulos iban a ser podados en unas horas. Heriré a pastor. Y esos días, hermanos, esos días, lo que debe haber sido para esos discípulos. Pero era para un bien. Eso es lo que hace Dios, el viñador, con sus ramas, las que llevan fruto, las poda y las limpia. El proceso de la poda o de la limpieza básicamente consiste en reducir la parte vegetativa. La rama está viva, sí, pero el proceso de la poda es quitar las partes vegetativas de esa rama, la parte muerta de esa rama, las impurezas de esa rama para mejorar su rendimiento y así luego pueda producir un fruto más rico, un fruto más consistente. Para eso se hace la poda o la limpieza. Ahora, ¿saben cómo quedan las ramas de la vid? En una poda, en una limpieza. ¿Se imaginan cómo quedan? Quizás algunos conocen o han visto alguna vez. Sí. Quizás otros no, pueden buscarlo en su casa. Poda de vid. Imaginarnos que nosotros somos las ramas. Hermanos, el aspecto de esas ramas son deplorables. Uno pudiera verla y dice, realmente esto es fructífero, estas ramas tan vivas, porque el aspecto es seco, el aspecto es cortado por todos lados, pero el viñador sabe lo que hace. Nosotros no somos el viñador. Así que la poda no es algo muy lindo que digamos. La limpieza de las ramas que llevan fruto no es algo muy lindo. ¿Y qué está diciendo Cristo acá? Está diciendo esto, que la poda espiritual para nosotros, para los que son verdaderamente cristianos, es necesaria, es necesaria. Es ahí donde el Padre, como el viñador, viene y limpia pecado, limpia lo que está muerto en nosotros, limpia la carne que está en nosotros, limpia las impurezas que están en nosotros, las limpia, las corta todas esas, para que luego demos el fruto que Él espera. ¿Y cuál es el fruto que Él espera? ¿Qué dijimos que es el fruto? Es Cristo, el carácter de Cristo. Es que Cristo sea reproducido en nosotros. Es que nosotros ya no vivamos más, sino que Cristo viva en nosotros. Como Pablo dice. Pero para eso es necesario la poda, hermanos. No podemos esperar ese tipo de fruto sin la poda, porque Dios lo diseñó así. Nosotros no somos quien para recriminarle, somos meras ramas. A veces pensamos en nuestra vida cristiana como tenemos esa expectativa irreal de que somos
racimos y racimos y producimos. Muchas veces también por el engaño de lo que hacemos, de la actividad que tenemos, y de pensar que Dios mira eso. Esa no es la realidad. Hay épocas de poda, hermanos. Hay épocas de poda si somos ramas fructíferas, si estamos unidos a la vid. Y eso lo hace el viñador. Pero lo que debemos entender, lo que esos discípulos debían entender en este momento, es que el viñador lo hace para un bien. El viñador lo hace para un bien. Porque Él nos ama y Él le espera más fruto. Entonces va a venir con su cuchillo y va a cortar. Y va a arrancar de nosotros todo lo que no es de Él. ¿Cómo? Podemos pensar cómo, de qué manera entonces Él lo hará. Bueno, la poda espiritual puede tomar varias formas. Quizá pueden ser pérdidas de todo tipo. Puede ser una gran enfermedad, puede ser una discapacidad, pueden ser dificultades, pueden ser aflicciones, pueden ser sufrimientos. Él podría hacerlo también a través de perder nuestra reputación que nosotros mismos construimos. Puede hacerlo a través de la tristeza, puede hacerlo a través de dolores inmensamente grandes, físicamente o emocionalmente o ambas. Es el viñador quien lo hace. Nosotros no somos el viñador. El viñador ordena el problema. El viñador ordena la situación para cada rama que lleva fruto. Es Él que lo hace. Pero hermanos, recuerden esto, Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo. Hermanos, si somos de Cristo, déjenme decirles algo, seremos podados. Seremos podados. Si somos de Cristo, seremos podados. Y si estás siendo podado o podada hoy o en este tiempo, ten ánimo. Ten ánimo y esperanza, porque el viñador lo hace en amor. Porque Él es bueno, Él lo hace con el fin de reducir esas impurezas para que nosotros podamos reflejar a su Hijo de una mejor manera. Por lo tanto, hermanos, deberíamos darle la bienvenida al cuchillo. Si nuestro corazón quiere reflejar a Cristo, deberíamos darle la bienvenida al cuchillo. Muchas veces lo hacemos acá. El punto es la hora de la prueba. ¿Cómo reaccionamos ahí? No debemos olvidar, hermanos, que Dios trabaja de esta manera con sus hijos. Dios trabaja de esta manera con sus hijos. Y pueden leer en sus casas Hebreos 12, 5 al 13. Habla acerca de la disciplina. Habla acerca de que Dios, a quien toma como hijo, lo disciplina, pero con un fin, para ser partícipes de su santidad. Así que deberíamos esperarla. Pero tenemos dos actitudes. Podés quejarte en autocompasión y estar revolcándote de frustración y de enojo para con Dios porque no entendés qué Dios está haciendo. Entonces te quejás en tu corazón a la hora de la poda, lleno de ansiedad. O podés mirar al cielo y decir, Señor, gracias. Gracias porque a pesar que no entiendo lo que está pasando, a pesar de que me duela lo que está pasando, tú estás obrando en mí. Tú estás obrando en mi corazón para que lleve el fruto que a ti te agrada. Y el único fruto es Cristo, es el carácter de Cristo. Podés decir, ¿por qué yo, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué esto me pasa a mí? Hay otras ramas también que pudieran sucederle esto.
¿Por qué a mí? Yo hago esto, yo hago lo otro. No es por eso, hermano. No es por eso. Dios mira nuestro corazón y si nuestro corazón necesita algo, Dios lo va a permitir. Dios lo va a permitir para un bien, si somos de Él. Así que podemos hacernos esa pregunta, podemos decirnos cómo esto podría ser bueno y quedarnos ahí y vivir ahí. O podemos decir, gracias Señor, abrazo esto como el apóstol Pablo abrazó su debilidad. Como el apóstol Pablo pidió por el aguijón, pero cuando tú le respondiste que le baste su gracia, él abrazó ese aguijón y él dijo, yo me gloriaría más en mis debilidades, porque es ahí donde entonces el poder de Cristo se va a reflejar mejor en mí. Abrazo esto como Santiago, cuando Santiago dijo, tened por sumo gozo, hermano, cuando os halléis en diversas pruebas. Lo abrazo, Señor. Aunque no entiendo por qué y para qué, sé que tú lo haces para que lleve fruto. ¿Cuál es tu reacción, hermanos? Si estás siendo podado, podada, si estás pasando por esta situación, ¿cuál es tu reacción? ¿Con cuál te identificás? ¿Cómo estás respondiendo a Dios en este proceso que Él mandó a tu vida? Debemos examinarnos realmente a la luz de su palabra. Si somos cristianos, ¿cuántos quieren crecer en su fruto para Dios? ¿Cuántos quieren crecer en su fruto para Dios? Yo creo que todos los cristianos quisieran crecer. ¿Y por qué nos quejamos cuando llega la poda? Porque Dios los manda para que demos fruto. Si realmente queremos dar fruto, entonces preparémonos para la poda. Lo que pasa es que nuestro corazón muchas veces quiere la bendición y no quiere el proceso por el cual Dios manda esa bendición. Solamente queremos la bendición. Solamente queremos que el fruto esté ahí en nosotros, resplandeciente, pero no queremos el proceso por el cual Dios diseñó que sucediera. Y Dios lo diseñó de esta manera. Y para terminar, el labrador, como dije anteriormente, el viñador, tiene un cuchillo para limpiar. Ahora, ¿qué es precisamente ese cuchillo? El versículo 3 habla de esto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Los discípulos ya han sido salvos y fueron salvos por la palabra de Cristo. La fe viene ¿por qué? Por el oír y el oír. Los que somos salvos, hermanos, no somos salvos porque hayamos hecho algo, ni nos mantenemos en esa salvación por seguir haciendo algo. Somos salvos por creer la palabra de Dios. Es la palabra que lleva a cabo esa obra. ¿Y quién es la palabra de Dios? Es Cristo. El salvo es el que recibió la palabra escrita y la palabra viva. Si somos salvos es porque hemos confiado en la palabra de Dios. Hemos depositado nuestra fe en Él. Pero también, hermanos, somos limpios por medio de esa misma palabra en términos de santificación. Y eso lo podemos ver en Juan 13. Juan 13, cuando Cristo lava los pies a sus discípulos, Él dice, el que se ha bañado no necesita lavarse. Y listo. No, Él continúa. No necesita lavarse excepto los pies. Excepto los pies, pues está todo limpio. Hermanos, si nosotros hemos sido salvados por medio de la palabra, hemos depositado nuestra fe en Cristo, nosotros seguimos necesitando esa misma palabra para ser limpiados. Y es por medio de ella que Dios nos limpia. La palabra es el instrumento en sí que corta. No son las aflicciones. No pensemos que son los dolores, las aflicciones y las tristezas. Es la palabra en medio de eso. O que nos corta y que corta a los que no son de ellos, de Dios. O nos limpia.
Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es más filosa que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por lo tanto, es la palabra que lo hace en medio de esas situaciones, hermano. Spurgeon dijo, es la palabra la que limpia al cristiano. Es la verdad la que lo purifica. La escritura hecha viva y poderosa por el Espíritu Santo, eventualmente y de manera eficaz, limpia al cristiano. La aflicción es el mango del cuchillo. La aflicción es la piedra que afila el cuchillo, pero el cuchillo es la palabra. La aflicción es la que quita nuestra vestimenta suave y desnuda la carne enferma para que el cuchillo pueda llegar hasta ahí. Hermanos, de otra manera no nos sucede. Pensemos, ¿cuáles son las situaciones en las cuales más corremos a Dios? ¿Cuáles son las situaciones en las que solamente vemos a Dios y Él como nuestra única esperanza? Es cuando todo lo demás se terminó, cuando lo que yo me aferro, las cosas, el ministerio, los dones, desaparecen. Es ahí donde yo me doy cuenta que Él es lo único que necesito. Por lo tanto, es ahí donde la palabra actúa en el cristiano. Para terminar, hermanos, la palabra que limpia al cristiano es la palabra de Cristo, porque Cristo es la palabra de Dios. Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Él y sus palabras necesitamos. Por lo tanto, si somos cristianos, debemos esperar la poda y la limpieza y someternos a nuestro Señor y su cuchillo para que haga lo que tenga que hacer en nosotros, sin importar qué. Porque es así que podemos dar fruto de Él. Cuando sufrimos y permitimos ahí, en medio del sufrimiento, que Cristo y su palabra haga su obra, trayendo convicción, cortando el pecado, cortando las impurezas, arrancando las cosas superfluas que no tienen sentido ni tendrán valor en la eternidad. Ahora, si no conoces esto en tu vida, si esto no es una realidad en tu vida, entonces tu alma está en peligro. Y mi ruego es que escuches esta advertencia y vengas a Cristo de verdad. Vengas a Cristo de manera genuina. Él es la vid verdadera. Oramos. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres el viñador. Señor, y porque Cristo es la vid verdadera. Y solamente teniendo una relación vital con Él, una comunión vital con Él, podemos permanecer en ti, Señor, y llevar fruto delante de ti. Porque separados de Él nada podemos hacer. Señor, ruego que uses tu palabra como tú quieras. Señor, tu palabra es poderosa. Señor, úsala en nuestros corazones conforme a lo que tú quieres y tú la has mandado a hacer, Señor. Te ruego todo esto en el nombre de Jesús.